Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es con Juan Diego Boto, que viene a presentar su primera película como director de cine, En los márgenes, que se estrena el 7 de octubre, un drama estupendo sobre los desahucios, es duro, es honesto. Lo primero, muchas gracias por venir a la redacción del diario. Un placer conversar contigo. Y sé que has contado ya varias veces ese inicio, que es Penélope Cruz yendo a ver una obra de teatro, pidiendo que escribas algo para los dos. Pero también me gustaría que contaras que es una relación que viene de atrás, no es una cosa que sois amigos de toda la vida porque coincidisteis siendo estudiantes. Creo que hasta os echaron de un aula, entonces me gustaría que contaras para comenzar un poco esa anécdota. Bueno, sí, Penélope y yo nos conocimos con 14, 15 años en la escuela de Cristina Rota, en la escuela de mi madre. Éramos estudiantes allí. Hicimos una escena juntos, hicimos un acercamiento a Romeo y Julieta, la escena de la Alondra y el ruiseñor. Que nos salió fatal, o sea, no hicimos ni 2 minutos que Cristina nos dijo, pero a ver, ¿qué están haciendo? Y bueno, no, prepárenselo bien y vuelvan otro día. Fue absolutamente desastroso. Pero bueno, ahí nos conocimos, estuvimos pues, los años de la escuela y pues nos hicimos amigos y hasta el día de hoy. Y hemos mantenido el contacto, hemos mantenido una amistad y siempre hablamos mucho de trabajo y de cine y nos gustan más o menos las mismas películas. Y ella fue a verme a la obra de teatro que yo estaba haciendo en aquella época, que era Un trozo invisible de este mundo, una obra que hablaba sobre exilio, sobre inmigración. Y a la salida fuimos a cenar con un montón de gente y ahí me sugirió de por qué no escribía algo para que hiciéramos juntos. Y me propuso una historia, que bueno, esa historia finalmente no salió, pero bueno, con esa cosa en la cabeza yo me puse a escribir y apareció la idea de una pareja que discute porque tiene un inminente desahucio y ahí, bueno, pues empezó todo. Yo lo compartí con mi compañera, con la periodista, con mi mujer, con Olga Rodríguez, y entonces ella me presentó un montón de gente que trabajaba con asambleas de vivienda o que había vivido un desahucio o que estaba en un proceso de desahucio y nos pusimos a trabajar en esa historia. Y con el tiempo pues volvimos. Y le dije a Penélope, mira, este es el guión y dime qué te parece. No hay lo que tú me pediste, porque ya me había sugerido una historia de celos que yo no supe escribir, pero hay esto otro, y mira a ver qué te parece. Y bueno, le gustó y aquí estamos. De una historia de celos a un drama de desahucios, que hay mucho más, pero bueno, no sé si la cabra tira al monte siempre. Supongo que sí, porque en algún lugar estaría eso. Yo empecé a escribir, de hecho, la secuencia que escribí es un poco la secuencia que está en la película, que es la discusión entre el personaje de Penélope y el mío. Es una secuencia muy larga y eso fue lo primero que se escribió. Y supongo que en algún lugar de mi cabeza estaría el tema de la vivienda y del temor a perder tu casa, porque salió así. Y una vez que salió, a veces las cosas más interesantes son las que te salen sin pensar, las que sueltas ahí en el papel y dices, bueno, ha salido esto, vamos a intentar averiguar por qué. Pero ese primer input así como inconsciente yo siempre pienso que es muy valioso y a partir de ahí vino el trabajo ya más consciente de bueno, vamos a investigar sobre esto y estuvimos mucho tiempo escribiéndolo y luego mucho más tiempo intentando conseguir el dinero. Y ese guión con Olga Rodríguez, que además ha escrito mucho sobre desahucios en el diario.es, que lo habéis descrito como un trabajo periodístico, que me parece muy interesante esa descripción. No sé cómo fue ese leer mucho, conocer mucho, cómo fue ese proceso de investigación. Bueno, fue sobre todo de fuentes de primera mano, o sea, fue hablar con mucha gente, pasar tiempo con ellos, ir a sus casas, ver cómo conocer a sus hijos, tratar de entender su relación de pareja, tratar de entender su relación de padres o de madres, entender exactamente cómo es un proceso, cómo es la angustia de vivir con la sensación de que puedes perder tu casa en cualquier momento. Y en ese proceso bueno, pues de mucho tiempo, de años, de acompañar a esta gente, de conocer abogados también, o activistas, trabajadoras sociales, pues fueron apareciendo los temas que finalmente están en la película, ¿no? Temas como fundamentalmente el cómo te afecta en la vida personal, en la vida afectiva, como las relaciones entre padres e hijos, madres e hijos sobre todo, y de pareja, ese desgaste, esa tensión de verte sometido a la angustia de perderlo todo, ¿no? A la angustia del hambre, a la angustia de perder tu casa, a la angustia de esa situación de estrés, de la crisis económica, que es uno de los temas claramente obvios en la película. El otro sería el tema de la masculinidad, ¿no?
que eso es algo que nos encontramos y que si no hubiéramos vivido todo ese proceso quizás nunca lo hubiéramos adivinado, ¿no? Pero que es, creo, para mí el segundo tema importante de la película, sobre el que se construye todas las piezas. Porque en la película los hombres, parece que en cuanto pierden el trabajo o pierden el dinero, lo que supuestamente les han dicho que configura su masculinidad, desaparecen y son las mujeres las que se convierten en heroínas en estos casos. Y eso es algo que vimos una y otra vez. Las asambleas de vivienda son fundamentalmente mujeres, hay hombres, algunos por supuesto, y valientes y corajudos y luchadores, pero son fundamentalmente mujeres. Son mujeres que cuando llega ese momento se hacen cargo de ir al banco, de encontrar un abogado, de ir a una plataforma, de hablar en la asociación, de empezar a defender y protestar por mantener su vivienda, ¿no? Y unos hombres que muchas veces se venían abajo cuando perdían su identidad, estaba vinculada a su trabajo, a yo soy el que trae dinero a casa, y una vez que eso desaparece no saben muy bien cómo ubicarse, ¿no? Y cuando ven además que su pareja se va empoderando y va ganando en sociabilidad y en luchar por su casa y en fortalecerse y tal, pues se sienten como muy desubicados. O que simplemente no saben cómo lidiar con la parte afectiva, ¿no? Porque hay una cosa que tiene que ver, que es muy reconocible en el mundo activista, digamos, en el personaje de Luis Tosar, que es la definición de un hombre bueno. Es un hombre bueno, es un hombre que se sacrifica por los demás, que no puedes no quererlo, y que sin embargo toda esa bondad sucede a costa de restarle tiempo y a su familia, ¿no? a su mujer, que en este caso va a tener un hijo de él. El personaje de Luis Tosar es un poco el hilo conductor de la película. No sé si es ese hilo conductor, tanto él como el personaje de su hijo, porque somos los espectadores. Tenemos ese punto de vista, hasta que no lo vemos, hasta que no nos encontramos el dolor, no queremos verlo. Sí, yo creo que el personaje de la relación con el hijo es un poco, esa era la idea, ¿no? Tenemos a un chaval que a priori tiene prejuicios con su padrastro, con el personaje de Luis Tosar, y va a pasar todo un día con él y bueno, va a ir descubriendo una serie de cosas que quizás no se ajustan a lo que él pensaba que era, cómo era su padrastro, ¿no? Y va descubriendo toda una serie de cosas que, bueno, pues que van a cambiar su forma de ver esa realidad y a ese hombre. Y yo creo que esa es un poco la mirada del espectador. Yo creo que todos tenemos la sensación de que conocemos lo que es el desahucio, todos tenemos la sensación de que conocemos lo que es vivir en el margen, vivir en pobreza energética o tener que ir a un banco de alimentos, pero realmente nuestra mirada muchas veces está cargada de juicios a priori, está cargada de prejuicios y otra cosa es sentarse y tomarse el tiempo de conocerlo en profundidad. Y esa es un poco la mirada del personaje que hace Cristian Checa, que creo que está fantástico. Creo que realmente el chaval hace un trabajazo y además junto a Luis Tosar, que no es fácil aguantar ahí ese mano a mano y se crece a su lado. Pero sí, que evidentemente esa era la intención. Sí. Y cómo es curioso, hay una cosa que me gusta mucho de la película, que tiene una especie de atemporalidad en el sentido de que podría ser en el peor año de la crisis, como en el siguiente, como ahora mismo, porque sigue siendo un drama. No sé si había esa intención de... bueno, no sé en qué año exactamente, porque todo sigue ocurriendo. Es algo que... Sí, podría suceder, entonces podría suceder ahora. Solamente hay un dato que nos marca una suerte de temporalidad, que es un relato en la radio sobre la crisis energética, que parece que lo vincula, que lo trae más ahora, pero nos parecía que estaba bien generar la duda porque todos pensamos que una cosa que nos encontrábamos cuando hablábamos del tema es todo el mundo piensa que los desahucios ya pasaron, que es una cosa del pasado, que ya no hay, que se resolvió. Hay 100 desahucios al día en España. Es una realidad que sigue siendo uno de los principales problemas cuando hablamos de desigualdad, cuando hablamos de pobreza, es uno de los principales problemas que seguimos teniendo en este país. Entonces esa temporalidad nos parecía que era como pertinente para trasladar la sensación de, hostia, esto puede estar pasando todavía. Y de hecho está esa cartela al final que también me parece muy interesante porque también, bueno, vivimos esta... no sé si ironía, que tenemos el gobierno más progresista que hemos tenido y sin embargo hay 100 desahucios al día. No sé si también te apetecía subrayar eso, es como, ojo, que esto ni siquiera este gobierno lo está solucionando.
Sí, porque tenemos la sensación de, bueno, justo ahora en estos días se está tramitando, bueno, se está discutiendo una ley de vivienda y una ley de vivienda que no se ha podido aprobar en toda la legislatura está llegando a su final y sigue habiendo desahucios, los desahucios siguen sucediendo. Se han hecho algunos avances, se hizo una moratoria, la crisis, la pandemia provocó que, bueno, que hubiera muchas restricciones y eso ayudó a mucha gente, pero sigue habiendo muchísimos desahucios que no se evitan con la legislación actual y sigue habiendo muchos problemas vinculados a la vivienda, a que no haya topes, a que no haya límites, a que siga creciendo indiscriminadamente los precios del alquiler. Y por eso nos parecía pertinente, bueno, subrayar eso, de no se han acabado con los desahucios, sigue habiendo desahucios. Con este gobierno, con los anteriores, sigue habiendo desahucios. No sé si crees que también en ese estado de insensibilización o de pensar que esto se ha pasado es que se ha decidido que no está más en la agenda mediática, ya no existen en los telediarios los desahucios. No sé si crees que ha contribuido también a ese... Sí, yo creo que ahí pasan dos cosas, ¿no? Por un lado, el hecho de que uno se va anestesiando. Cuando es una realidad se cronifica, deja de ser noticia. Lo que pasa todos los días no es noticia, ¿no? Es una cosa que dice mucho Álvaro Rodríguez, y es que lo que pasa todos los días, que es precisamente lo que define nuestra realidad, la brutal desigualdad económica, las decenas de miles de personas que mueren de hambre en el mundo, son cuestiones que definen nuestra actualidad y, sin embargo, como suceden cotidianamente, dejan de ser noticias. Lo mismo ocurre con los desahucios. Es una realidad que se ha cronificado y que, bueno, pues cuando hay un caso muy llamativo vuelve a ocupar un espacio informativo, pero si no, ha desaparecido. Y cuando desaparece de las portadas y de los informativos, la gente piensa que ya no ocurre. Y es algo que todo lo contrario, simplemente que se ha cronificado, que es casi peor. No sé si crees que ahí entra un poco en juego el compromiso del arte, de poner luz sobre lo que nos están contando. Sí, yo creo que ahí ocurren como dos cosas complejas, a lo mejor a veces que caminan en paralelo. Una es, yo creo que es bonito que el arte a veces arroje luz sobre cuestiones que no solemos mirar, que nos haga entender realidades que desconocemos o que nos explique cosas del corazón humano que no solemos entender. Y también creo que simplemente a veces uno habla de lo que a mí me gustaría ver. Creo que lo que ocurre en el cine, como en la literatura, como en el teatro, como en la pintura, es que todos tenemos cuestiones que nos emocionan y pensamos, a lo mejor esto me emociona a mí, solo me emociona a mí, o a lo mejor interesa a más gente, no lo sé. Y no lo sabes hasta que no lo pones ahí. A mí esta es una historia que me emocionaba. Más allá de la utilidad que pueda tener, creo que tiene un valor, o sea, más allá del valor social que pueda tener, creo que tiene un valor cinematográfico, creo que tiene un valor artístico, creo que a mí me interesaba, a mí me conmovía y pensaba, bueno, a lo mejor interese y conmueve a más gente. Y eso ocurre siempre con el arte. Yo, cuando hice la obra de teatro, pensaba, no sé, una obra sobre Lorca, vinculando el pasado con el presente, ¿a quién le puede? A lo mejor a nadie. A mí me emociona. Pues tiras millas y dices, bueno, pues vamos a probar. Si a mí me emociona, al final, esa es la premisa básica para hacer una historia, ¿no? Pensar que algo puede conmover y puede tener interés. No sé si crees también viene, por ser un poco y meter un poco la cuchara en el origen también de la gente que cuenta historias. Al final, estudiar en una escuela de cine es muy caro, es un privilegio y se cuentan historias desde el privilegio. No sé si crees que también tiene que ver en que haya una ausencia de un cine más social. Bueno, yo creo que es por usar un palabra, que es una cosa poliédrica. Creo que hay muchas explicaciones, ¿no? Estudiar en una escuela de cine es muy caro y tienes que tener una posición económica determinada o muchas ayudas para poder hacerlo, con lo cual es normal que la gente hable de lo que conoce. Y si no estás vinculado a una situación de pobreza, a lo mejor nunca has tenido esa relación, no la vas a contar. Y eso explicaría pues que
teniendo la realidad que tenemos en nuestro país, ¿por qué hay menos cine social que en Inglaterra, por ejemplo? Que en Francia incluso. Es una cosa que siempre me he preguntado, ¿por qué? No tengo la respuesta. Eso que tú sugieres puede ser una parte de la realidad. La dificultad en la producción creo que puede ser otra parte de la realidad. Si tú sabes que ir con una historia determinada va a hacer que a lo mejor tardes 10 años en levantar ese proyecto, porque vas a ir a una televisión, que al final, hoy en día, hacer cine es conseguir que una televisión, una plataforma, entre en tu proyecto. No hay otra forma. Y sabes que una televisión, ciertas historias difícilmente van a entrar. Y sabes que una plataforma, ciertas historias difícilmente van a entrar. Entonces, alguien que está empezando dice, o no, ni siquiera empezando, dice, voy a pasar 7 años de mi vida intentando levantar este proyecto, o puedo escribir este otro que también me interesa, que a lo mejor en 2 años, 3 años lo tengo levantado. O sea, hay una criba previa que tiene que ver con que uno sabe cómo se produce el cine. Nosotros tardamos un montón de tiempo en producir esta película teniendo a Penélope Cruz. ¿Qué os decían cuando ibais a presentar? Bueno, pues yo he estado en pitch, donde el pitch es cuando vas a vender tu proyecto y donde brazos abiertos y Penélope Cruz, qué maravilla, y Luis Tosar, pero qué maravilla. Y cuando empezabas a hablar y a los 3-4 minutos entraba la palabra desahucio, veías las caras de ya. Y la cosa empezaba a desinflarse, ¿no? Y tú lo sentías y dices, bueno, llega hasta el final y que me abran la puerta y muchas gracias. Y eso sucedió como varias veces, ¿no? Pero bueno, ninguno de nosotros tenía podíamos esperar, vivimos de otras cosas, yo no vivo de mi trabajo como director, podemos estirarlo hasta conseguirlo, ¿no? Finalmente contactamos con Penélope, contactó con Álvaro Longoria y Morena Film nos ayudó a sacar adelante el proyecto. Ya has descrito un contexto del cine español en la actualidad que se puede incluso recrudecer por la nueva ley audiovisual. No sé cómo ves el futuro ahora como director, que ya tiene una película y que dicen que la segunda es la más complicada incluso. ¿Cómo ves el panorama? Bueno, lo veo complicado y a la vez o sea, creo que estamos viviendo posiblemente uno de los mejores años del cine español que yo recuerdo en mucho tiempo. Creo que hacía mucho que... O sea, la temporada se arrancó con Alcarrás ganando el Festival de Berlín, que es un hecho excepcional, con una notable presencia de cine español en Cannes, con unos títulos que a todos nos han sobrecogido. Ahí está Cinco lobitos, con una presencia española en San Sebastián importante y yo he visto no todas, pero algunas las he podido ver y son muy buenas películas. Creo que hay muy buenas películas en Venecia, más allá de la nuestra, pero teníamos a Isabel Coixet de presidenta de Horizonti y a Sorogoyen en el jurado de la sección oficial. O sea, es un año donde la producción cinematográfica y lo que significamos como referencia para el cine internacional de repente se está consolidando de forma notable, ¿no? A la vez, todas estas películas, la mayoría de estas películas, no son a priori grandes películas de mercado ni grandes apuestas de televisiones o plataformas, que son quienes definen lo que se hace. Con lo cual se da esta situación paradójica de que lo que más marca nuestra seña de identidad, lo que más nos significa internacionalmente, no es las principales apuestas del mercado. La forma de producir cine es la que es. Tenemos una ley que es la que es y depende de plataformas y televisiones. Tenemos una ley que debilita el cine independiente, una ley audiovisual que se aprobó hace poco, que debilita el cine independiente, que da más herramientas a plataformas y televisiones para controlar el mercado, para definir qué es lo que se hace. Y voy a recurrir a Federico García Lorca. Él decía en los años 20 que un señor con muchos millones se erija en censor de obras y definidor de teatro es lamentable, es una tiranía. Eso lo decía Federico García Lorca hablando del teatro en su momento y creo que es perfectamente aplicable al cine. Ahora que has hecho la primera, ¿te gustaría hacer la segunda, a pesar de que parezca más difícil? O sea, ¿te has quitado la espinita y ya es seguir o no? No lo sé, no lo sé. Yo o sea, no tenía la fantasía de dirigir por dirigir, tenía ganas de contar esta historia. Conocimos a esta gente, me enamoré de sus vidas y quería contar su historia.
Siento que hay algo ahí que contar y que merecía la pena. Si de repente me encuentro con otra historia... Pero me pasa cada vez. Cuando terminé Un trozo invisible de este mundo pensé, ya he hecho todo el teatro que necesitaba hacer. Cuando terminé Una noche sin luna dije, ya no tengo nada que contar. Si vuelvo a tener algo que contar, a lo mejor sí. Hay una cosa muy bonita en la película que es que introducís, puede que a lo mejor la gente no lo vea cuando la ve, pero introducís a toda esa gente con la que habéis estado, a gente de las asambleas, a gente de la PA. ¿Por qué considerabais que era importante que estuvieran y qué significa que estén ahí? Para mí era importante por dos motivos. La premisa que guió todo el proceso de la película era que todo fuera verdad, que todo fuera lo más verosímil posible, que fuera lo más realista posible. Y eso definió la forma de, pues, el trabajo de la dirección de arte, el trabajo de la cámara. O sea, todo lo decidimos, incluso la luz, el grano, todo estaba orientado a que fuera lo más verosímil posible, que tuviera la mayor verdad posible. Por eso tiene esta forma de rodarse casi que parece un documental en algunos momentos, como si estuviéramos espiando a los personajes. Y eso implicaba también que contar con no actores que eran los verdaderos protagonistas de la historia. Para contar la película, lo primero que hicimos fue hicimos una especie de asamblea con muchos de ellos y ellas, y trajimos al director de fotografía, a la directora de arte, a los actores, y hicimos como una especie de asamblea donde ellos les pedí que contaran su caso. Cuando terminaron la ronda, todo el equipo estaba llorando y todo el equipo estaba convencido de, ok, vamos a contar la historia de esta gente, ya sabíamos la historia que queríamos contar. Acertáramos o falláramos, pero estábamos todos en el mismo lugar para contar esa historia. Me parecía importante, primero, darle esa pátina de verosimilitud contando con ellos, y segundo, poder hacerles ese homenaje de que se vieran en el cine. Habían sido muy generosos con nosotros, y que se vieran en el cine con Penélope Cruz y Luis Tosar y Adelfa Calvo, bueno, pues teniendo un estreno en Venecia, mostrando la película en San Sebastián y por supuesto en el estreno en Madrid, al que vendrán, y es lo que más ilusión me hace, compartir la película con ellos. Y hay una cosa que creo que es importante cuando cuentas una historia como esta, que es que el director no esté por encima de lo que cuenta. Hay que tener una austeridad también como director y saber decir, oye, no es, tengo que desaparecer. No sé si es difícil como director hacer eso, tenías muy claro. Tenía claro la historia que quería contar, y que era la historia de esta gente, y el respeto que supongo que uno tiene como actor también al personaje. Ocurre lo mismo que comentas como director, ocurre como actor. Hay muchas veces que ves un trabajo y notas al actor por encima, notas al actor distanciándose del personaje para decir yo no soy así, o yo no pienso así, o caricaturizando un poco al personaje para que... y eso es lo peor que puedes hacer como actor. Creo que también es lo peor que puedes hacer como director. Creo que lo más importante que uno tiene entre manos es la historia que quiere contar, y nunca, nunca puedes estar por encima de eso. O tratar de mostrar en un alarde técnico, mira lo que puedo hacer, o mira cómo la puedo contar, si eso no contribuye a que la historia se acerque más al espectador. Para mí lo más importante era que se creyera, que el espectador entrara en esa historia. Y luego también porque uno tiene los referentes que tiene, ¿no? Y quieres parecerte a ellos. O sea, el cine que a mí me gusta, que es muy variado, pues ninguno de los directores que a mí me gustan están por encima de sus historias. De hecho, hay no quiero hacer spoiler, pero hay una escena que me parece preciosa, que es, hay un fuera de campo de una dignidad que se queda en un cristal, que no sé si también había que de alguna forma dignificar esas historias también con la puesta en escena. Me parece que esa escena lo demuestra. Eso tuve claro siempre, que yo no iba a ver ese momento, porque tampoco quería que nos regodeáramos es posiblemente el punto más dramático de la película, y no quería que nos regodeáramos en eso. Es una cosa que está inspirado en varios casos reales y que no quería, porque ya creo que resulta suficientemente doloroso. Y también tiene que ver con el respeto que le tienes a tu personaje, ¿no? Y eso está vinculado al personaje de Adelfa Calvo. Yo
ese personaje le tengo mucho respeto, puede ser cualquiera de nuestras madres, cualquiera de nuestras abuelas y no sé, lo pensamos mucho y me pareció la forma más elegante de contarlo, con una cierta distancia, pero hay muchos momentos donde estamos fuera, porque en el abrazo hay un momento que se encuentran, que es también uno de los momentos donde hay una pequeña victoria, que se encuentran una madre y una hija, y también nos mantenemos una cierta distancia y intenté ser como muy respetuoso con eso, no hay ningún regodeo o no pretendía hacerlo. Y has mencionado, claro, Penélope Cruz, Luis Tosar, que son como las caras más visibles, pero es verdad que hay un reparto coral. Has mencionado a Cristian, que me parece que es un descubrimiento. Está Adelfa, Isabel Gran, Fun García. ¿Cómo era encontrar un equilibrio entre unas caras tan conocidas, formar un reparto que también tenía que interactuar con gente que no eran actores? ¿Cómo fue encontrar ese puzzle? Pues muchas pruebas y mucho trabajo con los actores. Todos ellos hicieron pruebas, incluso Adelfa, que es una actriz ya muy consolidada, o incluso Aisha, que es una actriz muy consolidada. Pero bueno, fueron muy generosas y yo necesitaba ver que Adelfa es mucho más joven de lo que es su personaje, pero hizo una creación magnífica y no podía ser otra actriz. Creo realmente que su trabajo es de las cosas más bonitas de la película. Y el trabajo con Aisha fue precioso, la verdad. Tenía 2 escenas con Luis que son 2 escenas de mucha improvisación, de mucha creatividad, donde, bueno, 3 escenas en realidad, al principio también, donde demandamos mucho de... O sea, yo como confío mucho en los actores, demandaba mucho de ellos. Y fue un trabajo muy bonito con todos ellos. Y tenían que tener el tiempo de poder empaparse de la historia, ¿no? En el caso, por ejemplo, hay una de las actrices que es hermana mía, que es Nur Levy, que estuvo 3-4 meses yendo a asambleas para entender cómo se llevaba una asamblea, hasta el punto que hace poco de repente estoy viendo un informativo y digo, pues si esa es mi hermana. Y bueno, fue tanto asambleas que ya se ha quedado allí, en una de ellas, colaborando. Estaba en una protesta, esa es mi hermana. O sea, todos dedicaron mucho tiempo y mucho compromiso a esta historia y yo estoy muy agradecido. Y ya para terminar, sé que siempre es utópico, pero ¿tú crees que el cine o esta película puede servir para abrir los ojos a la gente, para que el tema no se olvide, para que vuelva a los focos? No lo sé, uno solo puede... Es evidente que el cine una película no cambia el mundo, una canción no cambia el mundo, ni una obra de teatro tampoco, pero a veces puede contribuir a generar un debate o a hacernos preguntas, y si sirve para eso, bienvenido sea. Creo que si sirve para mantener vivo el debate o reabrir el debate sobre una realidad que está ahí, que sigue sucediendo, que sucede todos los días a nuestro alrededor, pues bueno, estará mucho más que cumplida la misión, ¿no? Que evidentemente una obra de arte tiene que funcionar como obra de arte. Yo creo que, lo digo con el teatro y lo pienso con el cine también, la primera obligación de una obra de teatro, de una película, es no aburrir, y a partir de ahí podemos hablar de cualquier otra cosa. No aburrir es un concepto muy amplio, en el que a mí no me aburre el cine de Tarkovsky y otro puede decir, oh Dios mío, oh Dios mío, pero creo que su primera obligación es no aburrir, o sea, es tener interés y a partir de ahí, pues lo que genere. Si podemos contribuir a generar este debate, que creo que merece la pena tenerlo, bueno, pues habremos cumplido con creces nuestra misión. Pues Juan Diego Botto, muchísimas gracias por venir. Un placer, un placer.